acompaña el doctor Harold Corrales Herrera, residente del programa del servicio, y nos va a hablar sobre el tema de neuropatías de pie y tobillo. Doctor Harold, muy buenos días, adelante por favor. Muy buenos días para todos. Entonces, muchas gracias por la presentación, doctor Meiser. Como les mencionó, vamos a tratar el tema hoy de neuropatías de pie y tobillo. Entonces, iniciemos. Entonces, vamos a tener que las neuropatías de pie y tobillo, a manera de introducción, son neuropatías de múltiples etiologías. Las más frecuentes son las compresivas y metabólicas en nuestra práctica como ortopedistas. Las metabólicas son las más asociadas a complicaciones y las que más debemos tener cuidado pues, en nuestro ejercicio profesional. Dentro de la epidemiología de las neuropatías del pie y del tobillo, vemos que tiene una incidencia de 4% en la población general. Esto, pues hablando de todas las neuropatías en general. Las metabólicas, si las desglosamos individualmente, van a tener una incidencia mayor que todas las demás. Y las compresivas en general son realmente raras, no es lo común pues, que se presente. Generan altos grados de discapacidad en los pacientes y la mayoría son reversibles y detectadas en estadios tempranos. Hasta un 86% si se logran detectar. Es un motivo de consulta muy frecuente en dolor de pie y de tobillo, en ausencia pues, de traumas y otros mecanismos pues, que explican el dolor. Y hay algo muy importante en cuanto a este tipo de neuropatías, y es que hasta el 78% de los diagnósticos no son realizados en la consulta de primera vez. Requieren múltiples consultas e incluso algunas pasan desapercibidas por no conocerlas o porque los síntomas son muy leves al momento de la consulta. En cuanto a la anatomía, tenemos pues que hablar de anatomía para poder pues comprender cómo va a hacer pues las compresiones, a qué nivel y qué estructuras anatómicas nos van a afectar. Entonces, desde el plexo lumbar y sacro vamos a tener que los dos grandes nervios que nos van a dar la inervación hacia el miembro inferior van a ser el nervio femoral y el ciático. El nervio femoral va a tener ramas principalmente de las raíces L2 a L4 y el ciático va a tener inervación de las raíces tanto del plexo lumbar como del sacro. En cuanto a las relaciones pues, anatómicas en la inervación pues, de la pierna, vamos a tener que hay estructuras que nos van a ser sumamente importantes en cuanto a la sospecha pues, de estas neuropatías y al nivel pues, de la lesión que vamos a sospechar en los pacientes que presenten síntomas determinados. Entonces, estas estructuras anatómicas vamos a tenerlas muy en cuenta de aquí en adelante en la charla cuando estemos hablando más de neuropatías compresivas. ¿Cuáles van a ser estas estructuras? Entonces, vamos a tener como principal y primera estructura la fíbula, en la parte pues, del cuello, principalmente por donde discurre el nervio peroneo común, que pasa de posterior a anterior. Vamos a tener el arco tendinoso del sóleo, que es una estructura que también va a presentar en ocasiones compresión al nervio tibial. El retináculo flexor, que a través de él pues, va a discurrir el nervio tibial y vamos a hablar un poco más de él cuando estemos hablando del túnel del tarso. El retináculo extensor, que vamos a tener que por aquí pasan ramas del nervio peroneo profundo. El nervio peroneo profundo, si no se ha subdividido en sus ramas plantar, medial y lateral. Acá vamos a tener el nervio peroneo superficial, que vamos a tener que la principal estructura pues, que puede comprimir este nervio es la fascia, por mecanismos externos que ya los vamos a explicar más adelante también. Y la zona intermetatarsal, que es donde vamos a tener los nervios pues, digitales y vamos a también tener una compresión aquí de estos nervios a este nivel. Entonces, dentro de los principales nervios que tenemos en miembro inferior y que van a tener especial importancia en esta charla por su inervación en pie y tobillo, van a ser los nervios fibulares, el tibial y los safeno y sura. Dentro de la definición de las neuropatías vamos a tener que hay múltiples etiologías de neuropatías, incluso pues hablando de una sola neuropatía o de un grupo de ellas, se puede llevar pues toda la mañana hablando pues individualmente de cada una de ellas.
decidí pues enfocar la charla más que todo entonces a las neuropatías compresivas y metabólicas. Dentro de las metabólicas, hacer especial mención en pie diabético y artropatía de Charcot, que son dos patologías que, si bien es cierto, esta segunda no es tan frecuente, es una complicación avanzada pues, de pie diabético que sí es muy frecuente en nuestro medio. De especial importancia mencionar también las traumáticas y las iatrogénicas, a las cuales estamos pues también muy expuestos. A las traumáticas decidí pues no hablar de ellas por cuestiones de tiempo y también porque son pues lesiones neurológicas per se, que son pues en el trayecto de la lesión pues que se tenga como neuropatía. La clasificación entonces para hablar de lesiones, creo que hay un micrófono encendido. Bueno, voy a continuar. Entonces, dentro de la clasificación de lesiones de nervio periférico, no podemos hablar de lesiones de nervio periférico sin antes hablar de lesiones pues, de la clasificación de lesiones de Sunderland y de Seddon, donde vamos a tener que se clasifican las lesiones en 5 grados y pues los grados 1 y del 2 al 4 son lesiones de neuropraxia sonomesis, que son las que más vamos a tener pues en cuanto a las neuropatías compresivas y metabólicas. Y ya la neurognesis se ve más que todo en lesiones pues traumáticas, pero pues también pueden haber como una combinación entre ellas dentro de la etiología. Entonces, cuando hablamos de neuropatías por compresión, la fisiopatología que se da para que se produzca este daño es que hay una compresión a nivel pues, del nervio y esto hace pues, una desmielinización y una isquemia, lo que lleva pues, a ya compresiones crónicas, sostenidas y prolongadas que van a disminuir la conducción pues, de las fibras nerviosas. Y esa conducción, a medida pues, que esta compresión va siendo más sostenida a través del tiempo, va a generar una ausencia de la conducción ya hacia esas neuronas más distales del segmento pues, de la compresión o de la lesión. Esta ausencia de la conducción es muy importante tenerla en cuenta porque en esta zona o en este estadio es donde más se van a presentar los síntomas de neuropatías en nuestros pacientes. Pueden haber pacientes que tengan lesiones neurológicas que ya se empiecen a manifestar como aumento de la latencia o conducciones lentas en la electromiografía y neuroconducción, pero no van a manifestar síntomas y por eso va a ser difícil sospecharlas pues de entrada en una consulta médica. Ya cuando hay una ausencia de la conducción y se pierde pues ese estímulo en ese segmento distal de la lesión, ya va a haber un fenómeno que conocemos como degeneración waleriana y es donde empieza pues a haber ya daño neurológico permanente. En cuanto a las neuropatías metabólicas, ese es un esquema pues como muy grandecito, pero en general todas las vías pues de la neuropatía metabólica llevan al aumento de radicales libres, ya sea por fosforilación oxidativa, por receptores de insulina o beta oxidación, que esto a su vez va a causar pues la fisiopatología grande de las neuropatías metabólicas, que es el daño celular y axonal, la disfunción mitocondrial, el daño del DNA y ya pues disfunciones de retículo endoplasmico. ¿Cómo sospechamos entonces una neuropatía? Pues cuando nos llega un paciente a consulta o cuando pues tenemos algunos pues como causas que nos lleven a sospechar estas neuropatías. Entonces vamos a sospecharlas cuando el dolor es como el principal síntoma que van a manifestar los pacientes y es de unas características específicas, que el dolor neuropático se describe como fulgurante, como si el paciente lo estuvieran quemando, como si lo estuvieran tocando pues con algo eléctrico. Este dolor en ocasiones va a estar distribuido pues en ciertas zonas, que en este caso, si son pues neuropatías que vienen pues desde radiculopatías, van a estar distribuidos, por ejemplo, en dermatomas, en zonas anatómicas específicas, o en este caso que nos compete, neuropatías compresivas en el trayecto pues del nervio que vamos a estar evaluando pues en ese momento. Ya parecías o parálisis, parestesias, tonos musculares asimétricos disminuidos y desencadenan desconocidos, que a lo que me refiero con esto es, por ejemplo, si tenemos lesiones en zonas específicas, cortantes, contundentes, entonces depende de qué trayecto pues, nervioso vaya por ahí, sospechamos pues lesiones o también lesiones ocupantes de espacio, lipomas, hipertrofías musculares, pueden pues hacernos sospechar entonces las neuropatías en el nivel pues que tengamos ese tipo de hallazgos.
Ya en cuanto a cuando estamos evaluando pues una neuropatía como tal, siempre nos tenemos que preguntar estas cosas que son pues como los ítems que uno tiene que evaluar inicialmente, si es el territorio de la inervación, si es una neuropatía pues proximal o distal, si es reversible o no reversible, si es progresiva o no progresiva, y si estamos ante una polineuropatía o una mononeuropatía. Todo esto para el enfoque diagnóstico que vamos a tener con nuestro paciente y pues ya si necesita pues revisiones a manejos por especialidades diferentes a la nuestra o podemos pues manejarlo pues, en nuestro servicio solamente. En cuanto al diagnóstico, siempre se ha hablado pues de que el diagnóstico pues de las neuropatías se hace con la electromiografía de la neuroconducción, que de hecho pues se describe como la prueba de oro en la mayoría, perdón, de neuropatías, pero vamos a ver que a medida que vayamos revisando las neuropatías que les traje hoy, la clínica juega un papel fundamental en cuanto al diagnóstico de estas patologías, incluso por encima pues de las ayudas diagnósticas. Entonces, igual la electromiografía es una prueba muy útil que nos puede ayudar a conocer el tipo de lesión, el nivel y pues, un poco de la etiología de estas patologías. Dentro de las patologías entonces metabólicas y compresivas que vamos a mencionar, entonces dentro de las metabólicas vamos a hablar de la neuropatía diabética y la neuropatía o neuroartropatía de Charcot y las neuropatías compresivas que vamos a tener a distintos niveles y ya vamos a hablar pues, de cada una de ellas. Entonces, iniciando con la neuropatía diabética, vamos a tener que es una polineuropatía que afecta más que todo pues, a la región pues, distal de las extremidades y afecta más que todo y en mayor prevalencia a los pies. Y los problemas de los pies y tobillo en los pacientes diabéticos son de las principales causas de morbilidad en estos pacientes. Incluso se está descrito que un paciente diabético en toda su vida tiene un riesgo de 34% de presentar úlceras. Eso quiere decir uno de cada tres pacientes va a tener una úlcera en algún momento de su vida de los pacientes diabéticos. Y de estos pacientes que presenten úlceras en la zona pues, de los pies, y todos los que se lleven amputación, hasta un 20% de esas amputaciones son prevenibles con un diagnóstico temprano y el manejo pues, de las infecciones o de las úlceras por la neuropatía. En la neuropatía diabética hay muchas maneras pues, de hacer diagnósticos, están en escalas pues, de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Oxford, y se llena pues de ciertos ítems para poder hacer un diagnóstico claro, pero realmente pues ninguna es como superior a la otra y pues son escalas pues que presentan muchísimos ítems pues para evaluar, entonces siempre pues tener la sospecha alta y pues si se tiene la mano pues poder hacer la escala y confirmar pues ese diagnóstico. Ya dentro de la literatura se definen unos factores de riesgo que están asociados pues, a las complicaciones ortopédicas de pie diabético y son las úlceras previas, la neuropatía, las deformidades en el pie y la enfermedad vascular. Hay muchísimos estudios que nos hablan de predictores pues, en cuanto a las complicaciones ortopédicas y amputación, siendo las úlceras previas el principal ítem pues, que tiene riesgo en cuanto a complicaciones y amputaciones. Eh, ya en cuanto a estudios pues, más específicos, hay muchos también metaanálisis que nos describen cómo son pues, los traumas y las fracturas en pacientes con pie diabético, pues, en fracturas de tobillo y pie. Este estudio es un metaanálisis que me pareció pues, muy bueno y quería como mostrarlo como para abrir el panorama a cuándo o qué como importancia tiene conocer cuando se fractura pues, un paciente diabético y cuando no es diabético. Entonces, un metaanálisis que tiene 356 pacientes con fracturas pues, de tobillo, 127 eran diabéticos y 228 eran no diabéticos. En los resultados de esos pacientes vemos que las complicaciones en el grupo de los diabéticos incluso llegó hasta 30% versus el 7% en pacientes no diabéticos. Y las infecciones en un 25% versus un 6%. Algo muy paradójico pues del estudio, pues incluso muy bonito pues que presentan, es que no por el hecho pues de tener un paciente que tenga pues una fractura y que sea diabético, que puede presentar pues más complicaciones, vamos a hacer como manejos pues diferentes a los que se tenían estipulados, porque por ejemplo tenemos un paciente y queremos hacerle pues es mínimamente invasivo, pero pues eso es más porque es diabético y no porque está indicado. Entonces aquí se nos muestra que incluso pues en reducciones cerradas, cuando se intentaron hacer abordajes MIPOS
y pues abordajes no tan invasivos, incluso pues las tasas de complicaciones fueron iguales o superiores pues a los abordajes abiertos o abordajes pues ya más invasivos. De estos pacientes, el 5% la incidencia tuvieron una incidencia de artropatía de Charcot y el 7% tuvieron amputaciones pues en cuanto a relación pues con fallas de material y a infecciones pues posteriores a los procedimientos. Ya para hablar un poco de la neuropatía de Charcot o la neuroartropatía de Charcot, vemos que es una enfermedad muy poco frecuente, tiene una prevalencia de 0,04% en el Reino Unido y una incidencia de 0,12%. La tendencia es pues, una tendencia en aumento por el número de casos diagnosticados de diabetes tipo 2 y pues todos los tipos de diabetes realmente. Y vamos a tener pues que esa prevalencia y esa incidencia pues con el tiempo van a aumentar por este mismo motivo. Entonces, ¿por qué es importante conocer la neuroartropatía de Charcot? Porque la neuroartropatía de Charcot es un estadio pues como más avanzado de un pie diabético donde se dan unas características que ya vamos a mencionar que en estadios tempranos se pueden beneficiar mucho de manejo en cuanto pues, a pronóstico de esos pacientes, pero que en estadios avanzados usualmente suele presentar cambios irreversibles por los cambios en las articulaciones y en los puntos de apoyo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de neuroartropatía de Charcot? Hay muchas definiciones realmente, pero ahí pues la que me encontré que es como más unificada es como una triada que se da pues entre el cambio pues de los puntos de apoyo, la pérdida de la sensibilidad protectora y la presencia pues de microtraumas en el pie con la desorganización pues articular. Esa es como la definición más clara pues que se tiene en la literatura, pero igual hay muchas otras cosas que hacen parte pues de la neuroartropatía de Charcot. Entonces, dentro de estas otras cosas está el desorden pues vasomotor que se da en el pie y esto pues hace que se den pues más infecciones, que la piel sea más agrietada, que haya menos control pues vasomotor de las respuestas pues inflamatorias. Entonces, una neuroartropatía de Charcot realmente se presenta muy parecido a como se nos presentaría una infección pues, de un pie diabético, una osteomielitis. Se llega pues, con el pie rojo, hinchado, llega pues, con dolor. Entonces, si a nosotros nos llegara una neuroartropatía de Charcot, ¿cómo estaríamos pues, seguros o cómo sabríamos si es una infección y pues no una neuroartropatía? Entonces, hay ciertos ítems que lo ayudan pues a uno pues en su práctica a diferenciar pues estas etiologías que son las historias de cronicidad, no desencadenantes aparentes, los cambios inflamatorios pero no infecciosos. Con eso me refiero pues a cambios pues más sistémicos, pero igual sabemos que hay también infecciones más locales y la distribución pues de las zonas de apoyo, que es una sospecha pues en cuanto a la etiología pues de la neuroartropatía. También pues de las zonas donde se afecta, que es el tarso y el metatarso, las metatarsos falángicas y la subtalaria, el tobillo pues en orden de frecuencia, que esto pues va a estar más a favor de la neuroartropatía de Charcot. Pero a pesar pues de todo esto que les he mencionado, sí hay mucha literatura que nos dice pues que para hacer un diagnóstico diferencial de una osteomielitis y una neuroartropatía diabética, lo primero que casi nos encontramos en todas las literaturas es la siguiente frase, que es que la distinción clínica entre una infección y una neuroartropatía es imposible, que realmente es muy difícil diferenciarlas y no hay ninguna herramienta para estar seguro de que puede ser o una neuroartropatía o una osteomielitis. Y a favor de nuestro paciente nos tenemos que equivocar, siempre sospechar pues la osteomielitis, debido pues a que en este caso sería lo que necesitaría un tratamiento más urgente. Dentro del examen físico de estos pacientes van a tener pérdida del arco plantar, unas prominencias óseas pues en zonas atípicas, cambios pues en las zonas de apoyo, vamos a tener convexidades mediales, pérdida de la sensibilidad protectora y el signo que se describe pues como el de la piedra en el zapato, de rocker bottom pues que llaman en la literatura, que es ese signo pues que vemos en la imagen, que simplemente lo describen pues como una prominencia ósea, pero puede ser secundario a la desorganización articular y a la protrusión pues de, por ejemplo, hueso navicular que da pues que se da una subluxación navículo cuneiforme y puede producir pues esa deformidad. Ahí la vemos pues en la cara lateral, pero también es una deformidad que se presenta en la parte central y en la parte pues medial igualmente cuando ya están en estadios muy avanzados.
Dentro de las ayudas diagnósticas o cómo vamos a sospecharlo, pues por ejemplo en imágenes como una radiografía o una tomografía, una resonancia, vamos a tener que en los estadios iniciales la neuroartropatía va a tener pues el edema y la disminución del espacio articular, aunque son muy raros, se describe solamente pues en el 23% de las radiografías con pacientes de neuroartropatía de Charcot. Y ya en estadios avanzados sí se van a ver pues más cambios como los celicis de la falange, la cabeza de los metatarsianos en punta de lápiz, la esclerosis, subluxaciones o luxaciones. Incluso pues en el examen físico también describen hiperlaxitudes ligamentarias pues secundarios a estos mismos motivos que estamos hablando. Se han hecho pues varias clasificaciones en cuanto a la neuroartropatía de Charcot. La más usada pues en este momento y la que más encuentro también en la literatura es la clasificación de Eichenholz, que tiene 4 grados, siendo los estadios 0 y 1 los estadios más tempranos donde aparecen pues los signos inflamatorios. Lo que cambia del 0 al 1 es que el 0 no tiene cambios radiológicos y el 1 sí tiene cambios radiológicos que nos pueden ayudar a sospechar pues en esta patología. Ya los estadios 2 y 3, los signos inflamatorios empiezan a mejorar y en el estadio 2 es cuando se inicia pues ya la formación de la remodelación de hueso pues nuevo y la curación pues de las fracturas por estrés que se dan, que la mayoría de veces pues estos pacientes hacen fragmentaciones periarticulares o fracturas por estrés y hacen pues que empiece pues como la remodelación de ese proceso. Y en el estadio 3 ya es pues como ya la formación pues de hueso, ya desaparecen pues los signos inflamatorios y ya pues se da un poco más esta remodelación ósea pues a este nivel. Esta es una imagen de un pie, de una neuropatía de Charcot en los diferentes estadios que presenta. En la imagen pues del superior izquierda vemos el estadio inicial donde no se ven pues a grandes rasgos ninguna como alteración de las articulaciones ni de la estructura del pie, pero pues ya a medida que vamos avanzando en la imagen de la derecha superior, vemos que tiene una fragmentación ósea y pues sí, un fragmento óseo pues en la zona pues de la articulación tarsometatarsiana. Y ya pues en las imágenes de abajo vemos pues cómo se empieza pues la remodelación ósea pues de este tipo de fragmentaciones o de fracturas. Este cuadrito pues no lo vamos a tocar muy a fondo pues en cuanto a los estadios que ya se los mencioné, sino es más bien para mencionarles que cada pues estadio tiene como su modo pues de tratamiento. Entonces en estadios iniciales lo que vamos a tener con estos pacientes es que vamos a estar a favor pues del apoyo protegido, el seguimiento radiológico y la educación pues en cuidado de diabético. En el estadio 1 vamos a tener el no apoyo o protegido pues con yeso de contacto total y un seguimiento estrecho con yeso hasta que desaparezcan los síntomas inflamatorios, porque recordemos que pues en estos pacientes en este momento pues hay signos inflamatorios que pueden llevar a complicaciones pues diferentes. Ya en el estadio pues 2 es algo muy parecido a lo que vemos en el estadio 1, un apoyo protegido, un Walker tipo Charcot, que es pues un brace del, del, del pie y tobillo. Y ya pues en el estadio 3 sí hay pues diferentes pues como tratamientos, depende pues lo que tengamos. Si tenemos un pie plantígrado, que es lo que se quiere pues en estas neurotropatías, pues ya el seguimiento se hace como veníamos mencionando, el apoyo protegido o no apoyo, pues depende de la condición del paciente. Si ya tenemos ulceraciones recurrentes o pies no plantígrados, pues podemos recurrir a artrodesis, correcciones de alineamiento o lavados pues en caso de infecciones. Y pues si tenemos osteomielitis, el tratamiento va a ser pues claramente el de una osteomielitis. Los periodos pues de apoyo protegido de estos pacientes incluso pueden llegar hasta el año pues de apoyo pues protegido para poder cuidar esa articulación. Incluso pues hay pacientes que tienen apoyo protegido pues ya de manera permanente pues, debido pues a la inestabilidad de los estadios tan avanzados pues, de la neuroartropatía. En cuanto a las clasificaciones ya más por región afectada, tenemos pues que vamos a tener varios tipos. En este caso pues tenemos 3 tipos, que es donde se dan la neuroartropatía principalmente. Tipo 1 pues vamos a tener la tarsometatarsiana y navículo cuneiforme. La tipo 2 va a afectar la subtalar y chopar. Tipo 3A en el tobillo y tipo 3B la tuberosidad en calcáneo. Posteriormente se sacaron pues más clasificaciones en cuanto a la de Brodsky, pues que es el lugar donde se afecta, donde hay un tipo 4 que es afectación mixta, que se afecta más de una de estas zonas.
y ya la tipo 5, que es más una afectación como global pues de todas las estructuras. Con estos pacientes siempre se tiene que pensar en causas infecciosas porque como vimos es imposible o casi imposible pues diferenciarlos y pues siempre tener en cuenta también las causas no infecciosas que nos pueden dar pues síntomas similares pues a lo que hemos visto en pues en esta patología. Los pilares de tratamiento en cuanto a la neuroartropatía siempre van a ser el control metabólico, la disminución del apoyo o pues pues la proscripción pues, del apoyo y el apoyo pues progresivo controlado, que es pues lo que vamos a mirar en casi todos los esquemas pues de tratamiento en cuanto a la neuroartropatía. Y ya en los estadios avanzados, donde ya pues el manejo conservador o el manejo pues que estábamos mencionando no pues ha funcionado, los síntomas pues persisten, la desorganización de las articulaciones del pie siguen en progreso y pues las complicaciones también siguen en procesos, múltiples úlceras, múltiples prominencias óseas. Entonces ya en estos pacientes vamos a recurrir ya a manejo farmacológico, quirúrgico. Farmacológico lo puse pues en este esquema, pero realmente es un manejo que todavía está pues en mucho debate, que se hace pues con bifosfonatos para disminuir pues la resorción ósea y aumentar pues las tasas como o bueno, mejorar las tasas de que esos pacientes no presenten deformidades, pero son tratamientos que todavía pues no son de uso rutinario. Y ya en cuanto a manejo quirúrgico, los objetivos de los manejos quirúrgicos son corregir las deformidades, resecar las prominencias óseas, el pie plantígrado y pues disminuir la presión en compartimento. Estos son objetivos que son difíciles de lograr pues per se, son pues tratamientos que tienen tasas de éxito que no superan el 30%. En esta pues revisión, que es un artículo que es muy bueno pues del JAWS, mencionan pues los diferentes tipos de tratamiento y que tenemos pues con cada uno de ellos. El primero pues que presentan es la esostectomía, que es la resección de prominencias óseas, tiene un índice de mejoría del 90% pues de los síntomas, pero pues tiene una desventaja y es que las reintervenciones son hasta del 25% en estos pacientes. Y hay que mencionar que las prominencias óseas, cuando uno las menciona como prominencias óseas, se describen así en la literatura, pero pueden ser simplemente subluxaciones que tengamos, por ejemplo, de navicular, de los huesos del pie, y pues de cuboides también puede ser, y que no son pues prominencias óseas como tal, sino pues huesos subluxados que están en el pie. Entonces es también importante mencionarlo para que sepamos pues que eso es pues a lo que nos enfrentamos cuando vamos a hacer este tipo de intervenciones. Ya cuando tenemos pues las artrodesis, que son pues la otra alternativa de manejo con estos pacientes, se puede hacer pues con diferentes métodos. Hay que tener en cuenta, eso sí, pues los tipos 2 y 3 de Brodsky que hablábamos, que era la articulación de tobillo y la subtalar pues y la de Chopard, que sí se benefician de clavos tibiocalcáneos, pero de resto no se benefician pues de los clavos endomedulares. Estos pacientes pueden requerir inmovilizaciones hasta de 3 meses sin apoyo, continuar con braces temporales o permanentes. Y las artrodesis, pues en sí tienen una alta tasa de complicaciones, hasta el 70% está descrito, con tasas de amputación de hasta el 0 al 10%. Usualmente también se asocia a procedimientos pues, diferentes, que son el alargamiento del Aquiles para poder liberar la presión del compartimiento pues, del pie en casos pues, de neuroartropatías avanzadas también. Y ya pues por último tenemos pues, de alternativa la amputación, que realmente está más descrita como, por decirlo así, el salvamento pues de cuando hay una cirugía o un manejo quirúrgico fallido. Y esto pues se tiene que reservar pues idealmente a estos pacientes, a menos de que hayan condiciones que lo hagan hacer una amputación primaria pues a uno, por ejemplo, que el estado del paciente pues esté muy mal pues por alguna pues, úlcera, por infecciones pues secundarias a esta neuroartropatía, que sea un paciente que aunque sepamos que le vamos a hacer un manejo quirúrgico no va a volver a la marcha. En estos pacientes tampoco pues se decide pues o se opta por hacer artrodesis ni exostectomías. Y ya pues incapacidades para cirugías grandes, que también pues sería como la otra contraindicación para preferir amputaciones pues de manera primaria. En cuanto ya a meternos un poquito más en neuropatías compresivas, entonces ya vamos a empezar a hablar de ellas, que vamos a iniciar pues por la neuropatía compresiva del nervio tibial.
Vamos a tener entonces que tenemos 4 síndromes grandes, que es el de túnel del tarso, y 2 subdivisiones de este, que son el pie de corredor y la neuropatía de Baxter. Ya vamos a mencionar por qué son subdivisiones, y pues ya también el atrapamiento en el arco tendinoso del sóleo. Entonces vamos a tener que el síndrome de túnel del tarso, que es un síndrome que se da por la compresión pues, del nervio tibial a través de una estructura que se llama túnel del tarso, que está compuesta, es un espacio pues virtual que está compuesto por el maleolo medial en la parte superior, por la tibia en el borde anterior, y el talo en la parte posterior, y el calcáneo en la parte lateral, y el abductor alucis, el abductor del hallux en la parte pues, inferior, y el retináculo flexor, que es pues, el ligamento más importante que tenemos que tener en cuenta, porque vamos a ver que la liberación va a depender mucho de este ligamento. También pues, se le conoce pues, con otros nombres, como el ligamento lacinado o el ligamento tarsal transverso. Y pues es muy importante en cuanto a la liberación quirúrgica. Entonces, ¿por qué son subdivisiones? Lo que mencionábamos del síndrome de Baxter en pie de corredor, cuando el tibial llega pues, al retináculo flexor, pues en el espacio virtual se puede dividir en la rama plantar lateral o plantar medial, y cuando hay compromiso de la plantar lateral se denomina síndrome de Baxter, y cuando hay compromiso de la plantar medial se denomina pie de corredor o jogger foot, que es lo que, pues como nos aparece en la literatura. Entonces, el síndrome de túnel de tarso se puede presentar de distintas maneras. Puede presentarse como un dolor difuso en la planta y tobillo en la porción medial, síntomas nocturnos predominantes de, perdón, síntomas nocturnos predominantes, más que todo pues, en estos pacientes, dolor fulgurante, que era lo que mencionábamos, parestesias de la planta y signo de Tinel positivo posterior al maleolo medial, y los síntomas se pueden reproducir con la dorsiflexión y la reversión. Es muy importante mencionar que el signo de Tinel va a ser positivo en casi todas las neuropatías que vamos a hablar por la fisiopatología de cómo funciona pues pues la percusión pues, de los nervios en nivel de las compresiones. Ya la anatomía pues, que tenemos de túnel de tarso la mencionamos. Aquí pues, es un dibujito que lo muestra pues, como más claramente, donde vemos que pasan todas las estructuras por debajo pues, del retináculo flexor o ligamento pues, lacinado. Dentro también, bueno, importante mencionar que dentro de las estructuras pues, que pasan por el túnel del tarso, pues no solo vamos a tener pues, el nervio tibial, sino que también vamos a tener pues, el músculo tibial posterior, el flexor hallucis longus, el flexor largo pues, de los dedos, y la vena y la arteria pues, tibiales posteriores. Entonces es importante pues, también conocer que hay más estructuras pues, que pasan por esta sección. En estos pacientes se pueden presentar atrofia pues, en casos de lesión nerviosa grave o que tengan compresiones muy prolongadas. Nunca se extiende al dorso los síntomas pues, por la inervación que ya mencionábamos, y en ausencia de traumas la causa idiopática es muy rara. ¿Cuándo debemos sospechar este tipo de síndrome? Cuando tengamos fracturas o luxaciones que involucran el talo, el calcáneo o malelo medial, debido a que van a ser las estructuras que, como ahorita mencionábamos, están más en contacto con el espacio virtual del túnel del tarso. Este tipo de patologías, o la fibrosis, los fragmentos óseos, las cicatrices o las prominencias óseas que sean consecuencia pues, de estas fracturas o luxaciones, van a hacer pues, que se presenten pues, estas compresiones a este nivel. En ausencia de esto, no es que no exista, la causa idiopática también existe y es un motivo pues, también natural del tarso, pero tenemos que tenerlo más en cuenta con este tipo de pacientes. Las imágenes diagnósticas son útiles, realmente pues sí son útiles, porque las radiografías, como en todas las neuropatías que vamos a mirar, tiene una importancia alta por las deformidades óseas, por mirar otro tipo de lesiones, por mirar pues, tumores que también pueden hacer compresión pues, a este nivel. La neuroconducción y la electromiografía, mirábamos inicialmente pues, que era como la prueba que estaba descrita de oro, pero tenemos que la neuroconducción tiene muchos falsos negativos y la electromiografía muchos falsos positivos. Y el rendimiento pues, de las pruebas diagnósticas que más ha servido en cuanto al diagnóstico per se de la túnel del tarso es la ecografía, pero es muy operador dependiente. Entonces es un
un examen, una ayuda diagnóstica, pues que realmente no va a aportar muchas cosas pues al diagnóstico. Entonces, como podemos ver, una vez más, la clínica pues es la principal característica que nos va a ayudar en cuanto a estas patologías. Ya en cuanto a manejo, todas las neuropatías compresivas, las que voy a mencionar y las que pues, están, realmente se benefician siempre de un manejo inicialmente conservador. Estos manejos conservadores están descritos que se hacen por periodos de dentro de 3 a 6 meses y que pues depende de esto se van a optar por manejos quirúrgicos en caso de no funcionar. Los manejos conservadores inicialmente constan de analgesia, infiltraciones, ortesis, férulas nocturnas o terapia física, teniendo especial cuidado con las infiltraciones debido a que se hacen en su gran mayoría con esteroides y los esteroides pueden aportar pues, las complicaciones propias de ellos si lo usamos pues, con mucha frecuencia en este tipo de patologías, como pueden ser la atrofia, el daño pues, articular y pues ya las complicaciones pues, propias de él sistémicas. El manejo quirúrgico se opta pues si se agotan todos los demás recursos, entonces dentro del manejo quirúrgico vamos a tener que la idea pues es hacer una liberación del túnel, ¿cierto? Entonces la idea pues sería liberar el retináculo, ¿cierto? Como principal estructura pues que hace la compresión, ahí vemos pues en la foto donde está el retináculo pues de frente se hace, ya se los voy a mostrar más adelante, con un abordaje pues en la zona medial, haciendo pues como una curvatura, pues la incisión es curva de más o menos 3 a 4 centímetros, nos encontramos pues el retináculo, lo liberamos, pero en la literatura describen que para que el procedimiento sea exitoso se deben liberar 3 estructuras principales que pueden hacer compresión tanto en el nervio tibial como en sus ramas más distales. ¿Cuáles son estas 3 estructuras? Entonces, la liberación del retináculo flexor, la fascia profunda y superficial del aductor del hallux y la fascia profunda plantar medial. Estas estructuras, el retináculo flexor va a hacer la compresión tibial y ya la fascia profunda y superficial del aductor del hallux y la fascia profunda del plantar medial van a hacer más compresiones a sus ramas, a la rama plantar medial y a la rama plantar lateral que hablábamos anteriormente. Por tanto, cuando hagamos una liberación de túnel del tarso, pues realmente se estaría también haciendo pues tratamiento para pues las neuropatías, pues las subdivisiones que hablábamos anteriormente. Entonces esta es más o menos pues la incisión que se hace, entonces hay diferentes pues métodos y técnicas pues para hacerla, incluso pues describen técnicas también endoscópicas, esas tienen pues menos tasa de éxito y más porcentaje de recurrencia, porque no se liberan pues las 3 estructuras, pues no se ve directamente pues la liberación, entonces pueden quedar algunas de estas estructuras sin liberar. Es de especial importancia la fascia plantar medial debido pues a que hace un septo entre las 2 ramas distales del nervio tibial y eso va a hacer que, si bien es cierto, se libere pues el nervio tibial, el nivel de retináculo, las ramitas pues distales no queden liberadas y la estructura pues que quizás es más difícil de llegar por el abordaje. Entonces, de especial importancia pues en estos abordajes. Las tasas de éxito reportadas en estas liberaciones es del 50 al 90%. Describe mucho el doble cross injury, perdón, que es un síndrome de doble compresión, que es que pues hacemos un abordaje de vía abierta, liberamos pues el nervio, las 3 estructuras, pero hay ocasiones en que el nervio va a estar comprimido por otro tipo de lesiones y no las vemos. Entonces va a estar comprimido a 2 niveles. Entonces es súper importante mirar cuando estemos en este abordaje proximal y distal si no hay compresiones pues, por otro tipo de lesiones, por ejemplo, lipomas, tumores, hipertrofias musculares, prominencias óseas, lo que mencionábamos anteriormente. El pronóstico de los pacientes es mucho mejor si se tratan los síntomas antes del año de inicio de síntomas. Está descrito pues que tienen porcentajes de éxito en la cirugía de un 40% pues mayor, pero pues los estudios realmente pues son muy pobres para decir que les va mejor o les va peor a los de menos o más de un año. Ya cuando hablamos de pie corredor, vamos a tener que, eso es un compromiso pues de la rama medial plantar, se da la compresión a nivel de la fase del aductor del hallux y del nudo maestro de Henry, que es donde se usan pues en su tentáculo ontal el flexor largo pues de los dedos y el flexor largo del pulgar. Eh,
esta patología se ve más que todo en corredores con retropie valgo, son más susceptibles pues, a esta patología, y el dolor con el ejercicio es lo más importante de los síntomas que presentan estos pacientes. Se da pues en el primer, segundo, tercer dedo en la cara medial del tobillo, y siempre con la presentación clínica se tienen que descartar compresiones externas. Esta compresiones externas se refiere a todas las neuropatías compresivas de las que vamos a hablar, y son, por ejemplo, calzados apretados, medias apretadas, y todas pues, como las causas extrínsecas que ayuden pues, a esa compresión. Ya estos pacientes también van a tener pie plano, signo de Tinel pues, en el borde plantar de la tuberosidad navicular, que es el trayecto pues, que lleva este nervio, y las disestesias pues, en el primer, segundo y tercer dedos en la cara plantar. Las radiografías, como les mencioné anteriormente, para descartar siempre deformidades óseas o lesiones ocupantes de espacio que nos puedan estar haciendo la compresión diferente pues, a las estructuras pues, de tejidos blandos que habíamos mencionado. El manejo es similar al del túnel del tarso proximal, se libera la fascia profunda y superficial del abductor del alus y extender la liberación hasta el retináculo flexor. Hay técnicas que describen solo la liberación pues, de la fascia profunda y superficial del abductor y pues la fascia plantar medial sin la liberación del retináculo flexor, pero pues tienen altas tasas de recurrencia y por eso se prefiere pues hacer la liberación de las estructuras que mencionábamos anteriormente. Ya en cuanto a la neuropatía de Baxter, es la neuropatía pues, que ya afecta la cara lateral plantar y se da una compresión entre el abductor del hallux y cuadrado plantar. Esta es un poquito más profunda, más difícil de liberar, se da más que todo en corredores con hipertrofia pues, muscular, prominencias óseas o bursitis, y da pues, dolor más en la zona medial del tobillo y del talón, similar a una fascitis plantar, pero la diferencia con la fascitis plantar es que esta es un poco más proximal. Usualmente no se reportan paresias ni parestesias, solo pues el dolor en la zona del territorio del nervio. Y la palpación profunda del abductor del hallux puede desencadenar los síntomas de estos pacientes. Se libera la fascia del abductor del hallux y se sigue pues distalmente para verificar que no hayan compresiones a otro nivel. Y pues también lo que mencionábamos puede requerir la liberación de la fascia plantar medial y en este caso la del flexor corto de los dedos. Las tasas de éxito en descompresiones pues, de la rama de Baxter, que es la lateral, tienen tasas de éxito en manejos quirúrgicos de aproximadamente 64%. Entonces, como todas las neuropatías, es más o menos como un cara y sellazo, puede que sí mejore, puede que no. Ya vamos a tener en cuanto a las otra neuropatía que tenemos de nervio tibial, que es el atrapamiento y el arco tendinoso del sóleo, es un diagnóstico de diferencial de la liberación del túnel del tarso fallido, porque siempre pues, se va a sospechar cuando tengamos una persistencia de síntomas que después de una liberación del túnel del tarso. Esta patología es un diagnóstico más de descarte, pero en la literatura menciona mucho un signo que es que reproduce síntomas de la compresión del nervio en la palpación a 9 centímetros por debajo del pliegue proclíteo. Entonces, este síntoma es crítico para realizar el diagnóstico en presencia pues, de los síntomas de compresión del nervio tibial y ya habiendo liberado pues, el túnel del tarso de manera distal. Las ayudas diagnósticas en cuanto pues, a atrapamiento de sóleo son pues, la electromiografía y la neuroconducción. Es un examen pues, difícil en este nivel porque hay muchos tejidos que se anteponen y dificultan la evaluación correcta pues, del tibial, pero pues está descrita como una ayuda diagnóstica muy buena y que nos aporta pues, mucha información en cuanto al diagnóstico. Ya en cuanto a manejo, es como lo mencionábamos, conservador inicialmente y en manejo quirúrgico, pues en caso de no mejoría, se hace una liberación pues del arco tendinoso por un abordaje posterior y pues se libera la zona de compresión del nervio tibial. Vamos a tener ya dentro de las otras neuropatías el neuroma de Morton, que es un atrapamiento del nervio interdigital en el borde distal del ligamento intermetatarsal, usualmente en el tercer espacio interdigital. Hay otros pues, neuromas que se dan en los otros espacios, este es el más frecuente, los otros pues también tienen epónimos pues diferentes, pero son muy raros y poco, pues y están como, tienen como muy poca evidencia pues en cuanto a su aparición, a la prevalencia de la incidencia. La lesión, pues el neuroma de Morton es una lesión no neoplásica con cambios degenerativos y fibrosis perineural, afecta más que todas las mujeres por los calzados pues apretados. Y pues la presentación clínica va a tener un signo que es muy característico, que es el signo de Mulder, que es como hacer un squeezing test en la mano, pero en el pie,
Cogemos pues los metatarsianos y tratamos de apretarlos como comprimiéndolos y pues eso va a desencadenar los síntomas de dolor pues en estos pacientes. La presión plantar entre las cabezas de los metatarsianos también es un signo que se describe más que todo ecográfico en cuanto pues al diagnóstico. Y ya se han descrito métodos diagnósticos también con infiltraciones de lidocaína a 2 centímetros proximal a la cabeza del metatarsiano para poder hacer el diagnóstico y pues mejoría de los síntomas en este caso. El tratamiento también inicialmente conservador, manejo pues analgésico, ortesis, acomodaciones de calzado, soporte de metatarsianos. Entonces, siempre manejo conservador inicialmente. Ya cuando tenemos que no hay mejoría con los métodos de manejo conservador, se prefiere entonces hacer la resección pues, del neuroma, que se hace por un abordaje dorsal en la mayoría de los casos, pero también hay abordajes plantares y endoscópicos y presentan pues, tasas de éxito hasta un 50 o un 90%. En que la tasa de recurrencia en los abordajes abiertos es mucho menor que en los abordajes endoscópicos y siempre se tiene que tener en cuenta que la resección de la lesión se tiene que hacer 3 centímetros hacia proximal, debido a que si hacemos pues, la resección distales pues, de esa longitud, pueden haber tasas de recurrencia incluso mayores de las que les reporto pues aquí en la diapositiva. Ya el atrapamiento con presión del nervio peroneo común o fibular común, entonces vamos a tener que es una neuropatía que viene muy en ascenso debido pues a todas las hospitalizaciones prolongadas y manejos en UCI pues por COVID. Vamos a tener que siempre o en la mayoría de los casos o en muy alta proporción va a estar acompañado de lesiones de plexo braquial también o de neuropraxias de plexo braquial debido pues a la posición de cúbito prono. También se puede presentar por periodos prolongados de cruzar las piernas, sentadillas o férulas por tiempo prolongado. Esto siempre tenemos que sospecharlo y el paciente pues en la presentación clínica va a llegar con un pie caído y dificultad pues para la dorsiflexión. Esos pacientes de manera de compensación hacen una flexión de cadera y hacen una marcha en stepage para compensar pues el pie caído. Las parestesias se dan en cara dorsal y lateral del pie y solo el 17% lo manifiesta como dolor. Todos los otros pues, movimientos del pie van a estar conservados porque el territorio pues, de los otros nervios está respetado. Entonces, tenemos pues, que sospecharlo mucho en este tipo de pacientes cuando nos llegan y vemos que tienen ese antecedente. El manejo siempre inicialmente también se hace con terapia física, ortesis pues, de pie y tobillos y remover las causas de compresión externa. Los atrapamientos verdaderos, cuando me refiero a verdaderos, son atrapamientos que son sin desencadenantes aparentes, son raros, pero también pues tenemos que tenerlos en cuenta pues en este tipo de pacientes, porque en estos casos necesitan descompresiones quirúrgicas y no se van a beneficiar tanto de manejo conservador. Ya las neuropatías del fibular superficial, normalmente pues tenemos que este nervio discurre pues a través del compartimento lateral, pero en el 17% de las personas va a descender por el compartimento anterior. La principal zona, pues, bueno, la principal causa de compresión de este nervio va a ser, pues, estrechamientos en la zona donde se profundiza en la fascia y puede también ser comprimido por lesiones como lipomas, hipertrofias musculares o lesiones óseas. Más frecuentemente también en atletas, en personas con inestabilidad funcional del tobillo y deficiencia de ligamentos laterales, debido a que la hiperlaxitud va a hacer que los movimientos pues, del tobillo hagan una tensen la fascia pues, de compartimento lateral y eso va a hacer pues, que el nervio esté más en compresión pues, en ese nivel. La presentación clínica usualmente es dolor con la actividad en la zona lateral baja y disestesia en el dorso y la cara del pie. Se reproduce más que todo con la inversión y la plantiflexión. En la imagen de la derecha tenemos una imagen donde vemos la zona de anestesia en la compresión del nervio peroneo profundo y la zona pues, de anestesia en la compresión del nervio peroneo superficial. Entonces es súper importante también tenerlo en cuenta porque eso va a ser importante en cuanto a hacer el diagnóstico pues, en estos pacientes. Las radiografías, como siempre, son útiles para saber, para mirar las inestabilidades de tobillo, mal alineamientos y las infiltraciones, pues con anestésicos locales, también van a ser importantes para este tipo pues, de diagnósticos porque van a mejorar los síntomas y ya sabemos pues que de pronto estamos en la zona pues que queremos o en la zona pues que bloquea pues el dolor de este paciente y ya ahí es la zona de la lesión. Entonces, lo mismo, inicialmente el manejo pues es conservador. Si ya vemos que el manejo conservador no da resultado o no mejora pues a los pacientes, entonces vamos a tener que se hace pues una liberación del nervio a nivel pues de donde se profundiza en la fascia, que es la zona pues donde
con mayor frecuencia se hace compresión pues del nervio. Ya vamos a tener también el túnel del tarso anterior, que es una entidad que da más que todo por el retináculo extensor, el inferior. Y en esta zona pues ya va a sufrir compresión el nervio peroneo profundo, que discurre pues entre el nervio tibial anterior y el extensor largo del pulgar. Entonces, aquí vamos a tener varias consideraciones y es que el nervio puede subdividirse 1 centímetro aproximado de la articulación del tobillo y por debajo pues, del retináculo superior se divide en la rama medial y la lateral también. Como habíamos pues mencionado ahorita, pues el nervio tibial es algo pues muy similar. La rama lateral se profundiza en el retináculo extensor inferior y la rama medial va en contacto con la arteria dorsal del pie por debajo del retináculo pues, inferior. El espacio virtual que se tiene pues, del túnel del tarso anterior es un espacio que está compuesto por el retináculo inferior de los extensores, por la articulación talonavicular y pues ya al lateral y medial por los maleolos. Entonces ese va a ser como el espacio virtual que tenemos. En la zona pues, de la afectación, cuando se afectan las ramas distales, perdón, de este nervio, vamos a tener que, en la afectación lateral, el dolor dorsal en el pie se va a irradiar a la cara lateral de la articulación tarsometatarsiana y en la parte medial va a tener una paresthesia y un dolor en el primer espacio interdigital. Entonces, si se afectan las ramas, pues, de manera pues, separada. Si se afecta, pues, ya el tronco principal, se van a ver afectación, pues, de las dos zonas. La radiografía, pues muy importante, como lo hemos mencionado, para las prominencias óseas y defectos, y pues el manejo conservador siempre va a ser el principal, el principal modo de tratamiento temprano. En esta la técnica quirúrgica es un poco diferente. Acá pues se descomprime el nervio, pues, pero no se libera por completo el retináculo extensor inferior debido a que puede dar complicaciones como bowing de los tendones pues, de los extensores, de los tendones extensores. Y eso pues, puede ocasionar más deformidades en el pie. Entonces por eso se decide hacer una liberación parcial y pues también hacer una liberación, pues, pues primero una neurolisis del nervio peroneo profundo y ya pues una liberación pues de extensor corto del halus y está también comprimiendo la zona pues del nervio fibular profundo que él pasa por encima de él. Esta es pues una fotico de las estructuras pues que para visualizar que tendríamos que liberar. Aquí tenemos el retináculo extensor inferior y pues el extensor de corto del hallux que vemos que pasa por encima pues de la rama pues del nervio fibular profundo. El pronóstico un 80% pues de mejoría con el tratamiento quirúrgico y pues de seguimiento a 2 años. Ya tenemos los dos últimos nervios que vamos a hablar, que son las ramas sensitivas, los nervios surales y safeno, que son muy raros en cuanto a su compresión, pero también es bueno mencionarlos, y el nervio sural, que es más que todo en la cara lateral del tobillo calcáneo del quinto metatarsiano. La etiología también principalmente es traumática, y pues la presentación clínica se da pues como los dolores o síntomas pues de neuropatías que ya hemos mencionado, continúa positivo y los síntomas reproducidos a la plantiflexión e inversión. Las radiografías pues también lo mismo para identificar pues las anormalidades óseas y otras etiologías pues que estén comprimiendo. Y pues ya las tasas de éxito con liberaciones quirúrgicas son del 90% en liberación del nervio sural, debido a que este pues es un poquito más superficial y tiene menos dificultades en cuanto a la liberación. Y el nervio safeno, que también pues es una etiología, pues una neuropatía muy rara, es el más raro de todas las neuropatías compresivas, usualmente es distal y también secundario pues a trauma o quirúrgico pues en algunas pues, cirugías. La neuroconducción es poco confiable para el diagnóstico y los síntomas pues consisten en dolor y parestesia en el pie y tobillo, pero ya en la cara medial y anterior de la pierna. Entonces, como conclusiones a esta charla, inicialmente pues todas las neuropatías compresivas y las neuropatías metabólicas en los estadios iniciales va a ser pues más de manejo conservador. Vemos pues que las tasas de éxito quirúrgico no son tan elevadas como quisiéramos, entonces no podemos pues vender la idea de que son la panacea pues para este tipo de neuropatías, y los manejos quirúrgicos en ocasión, bueno, ya lo que les mencioné, y la sospecha, sospechar ante la presencia de síntomas de neuropatía siempre este tipo pues de entidades, por lo que les mencioné al principio, hasta el 70-80% pasan inadvertidos si no los conocemos y si no sabemos pues qué vamos a buscar.
clasificar las lesiones de acuerdo a territorio inervado y síntomas y pues tener una alta sospecha de neuropatías metabólicas o que la tasa de complicaciones es muy alta y pues el manejo temprano, como en la mayoría pues de nuestras patologías, va a tener un mejor pronóstico con nuestros pacientes. Eso era todo lo que les traía para hoy.